Tú muteas, él mutea. ¿Hay gente infiltrada acá? No. No seas malo, Lisandro. Luciano, que estamos invitadas. Era para ellas. Y Estamos digo invitados. Yo, no sé. No, no era para vos, Tamara. No. Yo me di por aludido, digo. Bueno, perdón, intenté conectarme con el teléfono, pero retumba aún más, así que bueno, creo que van a hacer los chicos los que van a hacer la entrevista, van a estar hablando, así que bueno, la activaré cuando sea necesario. Así que bueno, chicos, preséntense. Pero no falta uno. Bueno, mi nombre es Luciano. Se está acoplando, no sé. Mi nombre es Luciano Nicolier. Estoy en el tercer año del profesorado de Educación Tecnológica. Bueno, vamos a entrevistarlo a usted, José Luis Luque. Trabajo también en la docencia en la escuela técnica. Bueno, y particular. Muy bien. No sé si vamos a esperar a los otros, profe, ¿qué dice usted? Profe, ¿no falta Gaby todavía? Falta Gabriela y Celeste, así que bueno, quizás sea un poquito tarde, pero bueno, van a arrancar la entrevista, así no perdemos tiempo y tampoco hacemos perder tiempo al profe José Luis. No hay problema, chicos, tenemos que esperar unos minutos. Ya hemos cerrado la jornada por hoy, así que estamos a disposición. Falta Celeste, nada más. Ya se conecta, profe. Ahí le pasé el link de la reunión. Ahora sí, estamos todos. Bueno, chicos, con eso ahora que está todos, pueden comenzar con la entrevista. ¿Empezamos? Bueno, primero las damas. Buenas tardes, les aviso que voy a estar sin la cámara porque se pone lento, me dice, así que por eso tengo la cámara apagada, pero estoy atenta acá escuchándolos. Bueno, buenas tardes. Yo también estoy con la cámara apagada, pero por una cuestión de que tampoco quiero interferir en la entrevista. Mi nombre es Florencia Gileta y soy la directora del profesorado, José Luis. Muchas gracias por esta oportunidad que les dan los chicos. No, por favor, para mí es un placer estar en esta situación de entrevistado, ¿no? Cuando generalmente estamos frente al aula y por el trabajo radial el entrevistado es otro, no uno. Entonces es una situación particular hoy. Pero bueno, vamos a tratar de sobrellevarla de la mejor manera posible. Un placer de estar acompañándolos. Muchísimas gracias. José Luis, yo no me presenté, mi nombre es Karina Lerú y soy la coordinadora del profesorado. Muy bien. Un gusto. Gracias. Igualmente Bien. para mí y compartir. Decía, mutear el micrófono y la cámara solo para hacer de cuenta que no estamos, que se manejen con tranquilidad y libertad y de manera relajada. No, a mí ya me porque seguimos inhibieron, así trabajando que... aparte. Luciano se siente inhibido, dice, bueno. Sí, bueno, justo yo. Creo que ninguno de los que están acá se van a sentir inhibidos, pero es porque además yo estoy en el profesorado en este momento, entonces apago porque estoy trabajando tanto. Pero un gusto contar con tu presencia y escucharlos. Muy bien, muchísimas Muchas gracias. Bueno, como Luciano dijo, primero las damas, vamos a comenzar con esta entrevista. Me voy a presentar, soy Gabriela Magallán, soy docente, doy
educación tecnológica a nivel primario y nivel medio, en lo que es nuevo régimen académico. Así que para mí es realmente un placer, José Luis Luque, poder realizar esta entrevista junto a mis compañeros y que nos brinde la posibilidad de poder conocer más sobre esta maravillosa materia que es educación tecnológica. Así que queríamos en realidad conocer un poco de su trayectoria y si nos puede contar cuál es su formación académica y cuánto hace que está en esta locura de ejercer la docencia. Bien, yo la docencia empecé muy joven. Yo vengo de una formación de las escuelas técnicas del CONET, en la ENEP número 1 de Las Varillas. Allí comencé a 21 años a dar clases como maestro de enseñanzas prácticas en los talleres y posteriormente con todo lo acontecido a través de la sanción de la Ley de Educación Federal y la transformación que venía hacia todos los institutos, ¿no? Primero, la transferencia de todas aquellas instituciones que dependían del Ministerio de Educación de la Nación al ámbito de la provincia y también la transformación de los institutos propios de la provincia en lo que se denominó y aún se denomina en algunos casos todavía los institutos provinciales de enseñanza media, más conocidos como IPEN. En ese momento, estando en los talleres y con la posibilidad de que se fuera transformando la fuente laboral, comenzamos a trabajar en los borradores, ¿no? En la lectura de los primeros borradores de la Ley Federal de Educación en este espacio nuevo que surgía, que se llamaba tecnología. Como se llamó en un principio, tecnología a través de la Ley Federal de Educación en el marco de la enseñanza general básica. Ahora que dice tecnología, yo estuve en la escuela técnica también en Villa María, pero en IPET, que era provincial. Es verdad, la tecnología, pero a mí tecnología me lo daban, perdón, no sé si coincide con lo que usted está diciendo, no me lo daban como lo que es tecnología en sí, sino me lo daban como apoyo la parte teórica de la especialidad que estudiábamos. Sí, a ver, nosotros, en mi caso, el título era de técnico mecánico con especialidad en tornería. Por lo tanto, la tecnología tenía que ver con el conocimiento tecnológico de maquinarias, máquinas, herramientas a utilizar en ese campo. Claro. Eso era la tecnología para nosotros en el ámbito del secundario. Sí, después sí. Pasó a hacerlo, yo vengo de una generación que tocó varios momentos trascendentes del país. Hemos estado cursando ingeniería, luego esa ingeniería se dio trunca a la carrera por el hecho de una democracia naciente que comenzaba a tener los primeros traspiés, y para aquellos que tienen algo más de edad se acordarán de todo lo que fue año 86, 87, 88, la hiperinflación, ¿no? Y el camino a desembarcar el país en un cambio muy notorio en cuanto a lo económico, ¿no? Entonces, eso vio frustrado también la posibilidad de la continuidad de estudios, me llevó a cursar la carrera de maestro de enseñanzas prácticas, posteriormente maestro de enseñanzas prácticas, maestro mayor de obra primero, y después la formación de técnico superior en diseño industrial, y continuábamos ejerciendo la docencia. Ya empezábamos a hacerlo en el ámbito privado, en mi caso, en educación tecnológica para la provincia de Córdoba, porque ustedes sabrán que a través de la Ley Federal de Educación y lo que hoy denominamos el Consejo Federal de Educación, las provincias tienen autonomía de denominar el espacio
de una manera distinta y organizarlo, siempre bajo los lineamientos en aquellos momentos de los CBC, los contenidos básicos comunes, hoy los NAP, los núcleos de aprendizaje prioritario. Pero bueno, en aquel momento Córdoba acuña el nombre de educación tecnológica, lo cual estuve dando desde el año 95 en adelante. Luego viene la primera parte de gran transformación, de decir, bueno, ya el título de técnico, que era en aquel momento habilitante, pasaba a ser supletorio y veíamos peligrar también nuevamente el hecho de ejercer la docencia. Entonces, allí se abre la posibilidad de cursar con el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico de Córdoba, primero la carrera de maestro en ciencias prácticas, porque de alguna manera seguíamos vinculados a la escuela técnica, y después el profesorado, en mi caso, en disciplinas tecnológicas, especialidad electrónica y telecomunicaciones. Ahí ya le he dejado un panorama de la formación, de la formación académica. Obviamente en estos momentos me encuentro elaborando un ya, no sé si le voy a tramitar le voy a hacer los trámites de jubilación a la tesis de la licenciatura en tecnologías educativas. Y también uno ha hecho un recorrido, bueno, de aquello que nos gustaba hacer de manera aficionada, que era la locución. Hemos cursado la carrera de locutor nacional del ISER con adscripción en Villa María. Y bueno, hoy tenemos el carnet habilitante de locutor integral de radio y televisión. Bien. ¿Quién sigue? Yo. Bueno, me presento, yo soy Milena Bosia, estoy cursando Educación Tecnológica tercer año. ¿Y qué lo impulsó a elegir esta profesión? El hecho de trabajar en la educación no formal, o comenzar o ser invitado a trabajar en la educación no formal, porque yo soy maestro Scout, maestro Scout insignia de madera en la especialidad de Scout, en la rama Scout propiamente dicha, que es la parte central del movimiento. Y bueno, uno comenzó a ver la afinidad con la enseñanza y luego la posibilidad que se me da de reemplazar a uno de los profes que habíamos tenido en el taller por acogerse al beneficio de la jubilación y cubrir empezó primero a hacer una suplencia, ¿no? De algunos meses, hasta tanto él terminaba todos los trámites y bueno, ahí ya nos comenzó a gustar, ¿no? Y lo vimos también, no como una cuestión laboral, sino como un modo de vida también, ¿no? Más allá de la actividad profesional, ¿no? Bien. Bueno, buenas tardes, José Luis, ¿cómo le va? Bien. Me presento, yo soy Celeste de Ángelis, también soy estudiante del tercer año del profesorado de Educación Tecnológica. Yo le quería preguntar, actualmente, ¿en qué nivel del sistema educativo está dando clases? Yo en este momento estoy dando clases en el profesorado de Educación Tecnológica del Instituto INESER, doctor Ángel Diego Márquez, aquí en la ciudad de Villa María. Perfecto, gracias. Luciano. ¿Cuál es la importancia de implementar la educación tecnológica en el diseño curricular para usted? ¿En qué diseño curricular? De segundo ciclo, primaria, digamos. Yo creo que la importancia de la educación tecnológica, obviamente desarrollada en cada uno de los niveles, hoy es primordial. Y fue primordial desde el momento de su origen, ¿no? Recordemos que la educación tecnológica o el conocimiento del manejo de la tecnología
comienza a ser una preocupación de UNESCO, que le encarga a alguien que ustedes habrán leído los modelos de enseñanza de la tecnología, esos 6 modelos que fueron escritos por Marc de Vries, que fue uno de los responsables, uno de los encargados del trabajo de investigación a nivel mundial de cómo, para UNESCO, de qué manera se venía desarrollando la enseñanza de la tecnología. Y era cambiar un poco los paradigmas existentes. Esto en vista al advenimiento de una globalización que perjudicaría a aquellos países menos desarrollados porque iban a transformarse en usuarios de tecnologías que iban a ser importadas desde otros lugares y por lo tanto para que no fuesen víctimas tanto de, a ver, una manera sintética de decirlo, ¿no? Una víctima tanto de del consumismo que planteaba la globalización, formar a los ciudadanos para que supieran seleccionar la tecnología, ¿no? Nosotros, quienes tienen algunos años más, recordarán el todo por 2 pesos, ¿no? Yo le digo siempre a mis alumnos, el todo por 2 pesos, donde comprábamos distintos objetos que no teníamos noción de para qué habían sido fabricados y le dábamos, en algunos casos, una utilidad completamente distinta para la que fueron inventados o pensados, ¿no? Uno con obviamente que es 1,99, exactamente. Estaba lleno de eso, me acuerdo, me llamaría una cosa de loco. Sí, en Villa María y en cuanto lugar, hasta las pequeñas, bueno, algunas localidades más pequeñas o ciudades pequeñas, no fue tanta la invasión, pero en los que fueron en las ciudades más grandes de la provincia y en la capital, obviamente fueron de 3 o 4 locales por cuadra, ¿no? Para ventas de que elementos que venían de un container, alguien los trasladaba a través del federalismo del país, llegaban hacia el interior con los distintos canales de distribución de los productos y llegaban a cada una de las ciudades y eran vendidos, ¿no? Pero nunca sabíamos, a veces conocíamos el origen que decía una etiqueta Made in Taiwán, Made in China, y de ahí en manos desconocíamos completamente para qué funciona o para cubrir qué necesidad habían sido desarrollados esos productos. Sí, también me acuerdo que habían, no sé si estoy equivocado, o sea, hubo problemas depende de los materiales que estaban construidos, eran tóxicos y había traído problemas porque entraban sin control, sin nada, o sea, era un consumismo terrible. Exactamente, ¿no? Principalmente, a ver, el término correcto creo que es estaspalato, que es una sustancia en los plásticos que era tóxica. Bueno, esto trae a colación de que a nivel mundial comienza a plantearse el hecho de formar a los ciudadanos en la utilización de la tecnología, ¿no? Tanto sea por desarrollo como por apropiación de tecnologías. Principalmente para aquellos países como el nuestro, que algunos autores elegantemente dicen países periféricos, otros en la jerga económica nos dicen subdesarrollados, en vías de desarrollo. Bueno, no sé en el momento hoy dónde nos encontramos, ¿no? Hoy la pandemia nos ha cambiado algunos tópicos. Pero bueno, se hacía necesaria la formación de los estudiantes. Y comienza, obviamente, los países más avanzados, Francia, Inglaterra, tenía un perfil en la enseñanza de la tecnología, España va adoptando otro, después Estados Unidos también toma otra mirada, y en Sudamérica comienza a insertarse, o en Argentina particularmente, bueno, quien marca un poco el desembarco de la educación tecnológica o la idea de la enseñanza de la educación tecnológica a través de las escuelas Ford, es el ingeniero Eduardo Aberbu. Él estaba radicado en España y bueno, comenzó a tomar contacto con este nuevo espacio que se implementaba en España en la educación y decide también traerlo a Argentina, ¿no? Bien. Es uno de los propulsores, ¿no? Después a ese equipo
se une a quienes algunos de hoy están, ¿no? Abel Rodríguez de Fraga, Silvina Horta-Klein, Alejandro Linieski, todos vinculados a las escuelas Hort en Buenos Aires. Bueno. ¿Quién sigue? Bueno, yo leo la tuya, Lucho. ¿De dónde proviene el modelo de los diseños curriculares de educación tecnológica que se implementaron en la Argentina? Mayormente se adoptó lo planteado en la reforma educativa de España, ¿no? Mayormente. Se ha copiado mucho de lo que se planteó en España. Después fue tomando distintas características, distintos matices acorde a los referentes que fueron trabajando. No nos olvidemos que a nivel, más allá de las escuelas Hort, comienza a formarse otro grupo. En aquellos momentos, si mal no recuerdo, era la licenciada Susana de Cibe, quien estaba a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, y conforma un grupo más heterogéneo, con representantes de distintos puntos del país. Ahí es donde, desde la provincia de Córdoba, el ingeniero Aquiles Gay, el ingeniero Miguel Ángel Ferreras, ambos de la Universidad Nacional de Córdoba, comenzaron a trabajar en los diseños curriculares, al punto tal de que una de las definiciones que tanto se han utilizado para quienes cursaron el secundario, esta que dice que la tecnología era una actividad social centrada en el saber hacer, para la mejora de calidad de vida, es escrita por ellos y que forma parte de los contenidos curriculares, con la única diferencia que a nivel nacional se le denomina tecnología, y en los ciclo básico unificado de la provincia de Córdoba se le llama educación tecnológica, el nombre, que es el nombre actual que recibe hoy en los núcleos de aprendizaje prioritario. Así que es un poco así una historia sintética. El modelo, más de todo, es de España. Obviamente que, como todas las cuestiones, nos pasó lo mismo que con los productos de todos por 2 pesos. Copiamos y tratamos de adaptar, a veces de buena manera y a veces no. Y después también, yo creo que una de las grandes inconvenientes que ha tenido la educación tecnológica o su enseñanza fue su implementación. ¿Por qué digo esto? Porque no se formó un cuerpo docente en esta disciplina, sino que al transformarse por la transferencia del Estado Nacional al Estado Provincial de los distintos institutos y los cambios propios que organizó la provincia de Córdoba, desaparecían al mismo tiempo, con la Ley Federal de Educación, los bachilleratos con orientación docente, la orientación de los llamados y recordados peritos mercantiles, las escuelas técnicas desaparecían, y en esa transformación algunos espacios curriculares dejaban de estar en el diseño. Si hablamos de los peritos mercantiles, dejaba de estar contabilidad, 1, 2 y 3, en el caso de los técnicos, los talleres de las escuelas técnicas dejaban de estar. Por lo tanto, esos docentes se reubicaban. Y en esa reubicación, muchos de ellos fueron a dar educación tecnológica. Porque nadie sabía lo que era. Claro, a ver, Yo fui la última... al que había venido dando física, seguía dando una física. Veíamos las palancas, se veía la palanca, se veía los esfuerzos, cálculo de momentos, todo lo de física. Que si bien en la tecnología aplicamos muchos de esos conocimientos, pero no es la intención de la disciplina. Por otro lado, quienes daban contabilidad apuntaron hacia a lo que se denominó en primer momento las tecnologías blandas, y se iba para el marketing, para la organización, la gestión. Y bueno,
fueron los distintos matices acorde al docente transferido que tenía en el dictado. Ese fue uno de los grandes errores, creo, desde mi punto de vista, como opinión personal, respecto a la implementación de la educación tecnológica. Por eso, o sea, perdón que me meta. Yo me acuerdo de eso, la última promoción de los técnicos fue en el año 99, la cual fue mía, y después vino el cambio del plan educativo. Y sí, yo tenía profesores, como dice usted, que daban música o cosas y terminaron dando tecnología. ¿Y usted qué dice? Porque dice que el diseño en sí está basado en un sistema europeo. ¿Ahí se mejoró? ¿A raíz de eso se mejora a través de la copia de un sistema europeo o fuimos sacando algunas cosas importantes nomás para hacer el espacio curricular de hoy en día? Creo que esa pregunta por ahí excede a los conocimientos que uno tiene, ¿no? Porque, a ver, yo digo siempre, a veces conversando con Abel Rodríguez de Fraga, le hemos dicho muchas veces, faltaría ver qué se sienten ustedes, los que estuvieron en la cocina de la reforma a nivel nacional para la Ley Federal de Educación, a escribir todas estas cuestiones, ¿no? De qué se adoptó, por qué se adoptó de aquella manera. ¿Por qué? Porque hay dos corrientes muy fuertes. Una mucho más generalista, más de la mirada de la tecnología desde el campo humanista, del campo social, y por el otro lado de las escuelas OR, que venían de una formación técnica muy, muy rígida, muy dura, quizás más que las del CONE. Entonces se cruzó, ¿no?, el sentido utilitarista de la tecnología con la mirada más social, más humanística. Entonces hay una mixtura. Ahora uno fue adquiriendo los conocimientos por trabajar con algunos de ellos a través de los años, pero bueno, no estuvo uno en la cocina, digamos, de todas estas decisiones que obviamente son de política educativa, ¿no? Como son también las que se toman hoy a nivel de la provincia de Córdoba con las distintas reformas que se están haciendo en el sistema educativo. Bien. No sé si deja más o menos el panorama claro. Sí, crea otro paradigma, pero sí. Sí. ¿Por qué motivo el profesorado de tecnología se reforma? A ver, el profesorado de tecnología, los borradores del profesorado de tecnología se da inicio en 5 o 6 institutos de la provincia de Córdoba, entre ellos el Instituto Superior del Profesorado Tecnológico, el INESER en Villa María, algunos de gestión privada de Altagracia, de Río Cuarto. Comienzan a trabajar en este profesorado, ¿no?, para este espacio, ¿no?, que era formar docentes, como también varios profesorados adquirieron el nombre, ¿no?, para EGB3 o para EGB2 o para EGB1, que era la formación. Recuerden que también después se transformó lo que era primaria, la formación de los docentes de primaria también tuvo su transformación. Decía que en 2001 comienza a elaborarse los borradores para generar un profesorado de tecnología. Este profesorado de tecnología obviamente que surge en institutos que tenían una trayectoria de formación técnica. Por lo tanto, la carga horaria de profe Lisandro, profe Lisandro cursó sobre tecnología o educación tecnológica ya. Educación tecnológica. La educación tecnológica, una de las primeras cortes. Sí, yo entré en 2012 y se había modificado en 2011. Claro, se había modificado en 2011 la que dice acá. Una de las cuestiones era una alta carga horaria de matemática, de física, de química. Incluso la habilitaba, era habilitante para el dictado de matemática, de física y de química. Pensemos que primer y segundo año tenía una carga horaria de 5 horas de matemática. Tanto como un profesorado de matemática, casi la carga horaria. Entonces,
Y educación tecnológica, cuando yo me convocan desde la provincia de Córdoba, que comienza a transformar, surge la idea de la recién creada Dirección General de Educación Superior, la DGES, porque antes era DEMES, Dirección de Enseñanza Media, Especial y Superior, visualizaban ellos la necesidad de una transformación. Una de las cuestiones que más nos llamó la atención cuando paso a formar parte del equipo era que educación tecnológica formaba parte del cuarto año. O sea, cuando estaban terminando de cursar el profesorado, aparecía la materia que debía ser la troncal. Antes habían visto todas las matemáticas, toda la física, toda la química y algunas de formación pedagógica y quedaban más en el último tramo, ya dejando un poco a las científicas, aquellas más de formación más allegada al campo de la tecnología. Entonces aparecía educación tecnológica ya en cuarto año. Razón de que si hay alguien que empieza un profesorado, lo lógico es que en el primer trayecto descubra la materia central, ¿no?, de la formación, para definir si está dentro de lo que pretende formarse para luego ejercer una profesión, ¿no?, que es la de enseñar. Entonces eso ameritaba también algún cambio. Por otro lado, el reclamo de los profesorados de matemática, es decir, nosotros formamos docentes en matemática, profesores de física, y tenemos un docente de tecnología que tiene casi la misma incumbencia para el dictado de clase. Entonces había que organizar. En algunos lugares genera una cierta dificultad de que haya especificidad, pero por el otro lado también es necesaria cierta especificidad en el dictado de clase. Entonces, bueno, de ahí es que surge la necesidad de transformarlo. Aparte, en la transformación, lo que la provincia de Córdoba quería unificar la formación docente. O sea, hay un tronco, no como un tronco común, sino como lo que hoy es uno de los campos de formación, ¿no? Ustedes saben que el profesorado tiene 3 campos. El campo de la formación general, el campo que tiene que ver más con las materias pedagógicas, el campo de la práctica docente y el campo de la formación especializada, de la formación específica. Entonces, ese campo de formación general es común a muchos de los profesorados. Socioantropología de la educación, pedagogía, la didáctica, en algunos casos la didáctica, bueno, didáctica general debería estar, en el caso del profesorado nuestro está corrido hacia la parte específica, pero todas las materias de base de la formación docente están en el campo general. Entonces eso también era una de las cosas que se debía cambiar, para hacer en común, digamos. ¿En qué campo de la formación específica del diseño de educación tecnológica fue su participación? Cuando desde la Dirección General de Educación, a través de las distintas reuniones que mantenían todos los institutos, 5 o 6 institutos en la provincia que tenían la formación del profesorado de tecnología, se me convoca para trabajar en la coordinación de las escrituras de los espacios del nuevo diseño curricular. En mi caso, en el espacio de la formación específica. Todos aquellos espacios curriculares que están dentro de la formación, del campo de la formación específica. Mi tarea fue de coordinar la escritura para darle el sentido general a la orientación del profesorado, ¿no? Obviamente que hay algunas cosas que quedaron, porque uno también tiene la posibilidad de llevar la inquietud y de tratar de ponerla de manifiesto y que se plasme, y también, obviamente, muchas de las cosas quedan fuera del alcance de uno porque son de decisión de políticas educativas de la provincia. Entonces, muchas veces en la charla con quien era
directora general de educación en ese momento, yo le decía, yo digo qué es lo que debería estar, o voy a indicarle o sugerirle lo que debería estar en el profesorado de educación tecnológica. La decisión política en general no corresponde a mi parte, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Por ahí quedó pendiente, si ustedes me preguntan qué faltó, filosofía de la tecnología. Una formación más filosófica. Y yo no digo que no sea necesaria, pero fue un espacio que después fue ocupado por ESI, dentro de lo que se dejaba libre a los institutos de 2 espacios curriculares de definición institucional. Que aquellos que venían con alguna trayectoria más del campo de la informática o de la programación o de la informática, se les daba un lugar a los institutos a poner 2 espacios, definir 2 espacios de interés propio, ¿no? Después uno de esos espacios fue ocupado por ESI y el último, en algunos casos, por algunos talleres. Eso fue a elección de cada uno de los institutos en su momento. Yo no sé, el instituto de ustedes es nuevo. Yo justo estaba desactivando la cámara y el micrófono porque nosotros no tenemos todavía las UDI definidas porque van a ser en 4º año. Y bueno, consultamos inspección y nos dan como mucha libertad para definir porque justamente ESI ahora viene dentro del plan de estudios. Entonces, en la caja curricular... Pero cuando analiza la carga horaria, le absorbe uno de los espacios de definición institucional. Sí. Ahora, sí, tal cual. Le queda uno. Sí, nos queda uno, pero es uno de 4 horas. ¿Sí? Así que tenemos 4 horas. Lo que estábamos pensando, que es lo que propusimos en inspección, y bueno, todavía no tenemos una respuesta, pero en realidad también aprovecho para preguntarte a vos qué te parece, es dar pensamiento computacional desde ahí. Porque esa demanda está como tener más conocimiento sobre el lenguaje digital, pero desde la informática, desde la programación, y no tenemos ninguna materia sobre eso específica. Entonces, no sé, pero en realidad aprovecho para que vos nos sugieras. Si es de mi sugerencia, yo diría una formación más en filosofía de la tecnología. La parte computacional o la programación, que hoy tanto se insiste desde las escuelas técnicas, habría que modificar el programa de matemática para enseñar conocimientos de lógica, fundamentalmente porque para programación, quienes hemos incursionado en algo de programación, en la carrera de ingeniería electrónica, el hecho de la lógica, del estudio de la lógica es fundamental, ¿no? Para la parte de programación y estaría faltando. Después, la educación tecnológica hoy ha tomado, en esto quiero ser prudente y elegante a la vez. Perdón, digamos, José Luis, sí. Perdón que interrumpa. No, Sí. me quedo pensando cuando usted dice filosofía de la tecnología, ¿a qué se refiere? O sea, ¿a qué apuntaría eso? A la manera que tiene el ser humano de relacionarse con el entorno, del entorno artificial que ha ido creando, ¿no? De qué manera pasa un objeto a formar parte de su vida, cuál es la relación con el mundo de los artefactos, porque es una de las cuestiones que de la tecnología, hoy cuántas cuestiones dentro de ese ámbito hacen de que nuestra vida se transforme, a veces consciente o inconscientemente, ¿no? La dependencia, y tiene que ver mucho con una mirada hacia el interior y hacia ese mundo objetual, ¿no? Claro. Y Córdoba tiene muchos referentes para poder generar un buen espacio, ¿no? A ver, muchas conversaciones, uno las tiene con Darío Sandrone, que es autor de un libro muy lindo, ¿no? La selva artificial. Hay muchos autores que se puede trabajar desde Córdoba.
¿Y ese contenido no se podría dar desde CTSA? Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Yo creo que busca más el enfoque. Primero, hay una cuestión que es ciertamente alguna especie de, podría decirse, de conflicto entre lo que es la formación científica y la formación tecnológica. Hay quienes toman la tecnología como ciencia aplicada. En mi caso, yo soy partidario de que la tecnología utiliza conocimiento. ¿Me trae más Conocimiento azúcar? científico validado ya, ¿no? Aquel que ya está disponible, ¿me traes más que azúcar? no es producto de un trabajo de investigación en curso, sino aquel conocimiento que ya está, junto con conocimiento empírico, con un conocimiento de, empírico, digo, de prueba y error y de análisis de contexto del lugar determinado donde vamos a generar un producto tecnológico y hablando producto general, tecnológico puede ser un sistema, puede ser una organización, puede ser un producto tangible determinado para satisfacer una necesidad que es distinto a esa necesidad se satisface de una manera distinta, ¿no? En distintos lugares. ¿Por qué? Y porque, yo les digo siempre a mis alumnos, yo puedo resolver en Villa María, porque tengo acceso a determinadas tecnologías preexistentes, darle solución a un problema con lo que dispongo. No lo puedo hacer en alguna otra localidad. La necesidad o el problema puede ser el mismo, la solución no va a ser el mismo. Y en cuanto a lo que es ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, yo digo siempre tecnología, sociedad y ambiente, ¿no? Porque la parte científica, dije, es para el desarrollo tecnológico, es conocimiento científico validado, ¿no? Ya lo uso desde ahí. La vinculación de la tecnología con la sociedad. Todo desarrollo de productos, de procesos, estamos extrayendo de la naturaleza, del mundo artificial, de ese mundo natural, estamos extrayendo los insumos para realizarlo. Y bueno, yo creo que en este campo, con las cuestiones de ecología, ya tenemos bastante para abordar. Es decir, de qué manera yo miro el desarrollo tecnológico y cuál es el impacto que genera en el medio, en el ambiente y en la sociedad, porque la tecnología transforma modos, costumbres. ¿Cuántas costumbres se han transformado a través de la tecnología para nosotros? Y lo pensamos hoy como docentes. ¿Cuántas cosas se nos han transformado en este último año? De manera voluntaria o a veces no tan voluntaria. Porque la adopción de tecnología para la enseñanza ha sido, digamos, de alguna manera, en algunos casos, de quienes eran más adeptos a la tecnología, ya había sido incorporada con anterioridad. Y en otros casos, hay quien tuvo que adaptarse, ¿no? Y le ha pasado a cada uno, ¿no? Adaptarse de distinta manera a todo lo tecnológico. Entonces yo miro la mirada de ese espacio de ciencia, tecnología y sociedad, es decir, de qué manera se extrae, de qué manera tenemos un vínculo con el entorno, con el entorno natural, cómo lo modificamos, y tiene que ver con eso, más de todo, que no con una introspección hacia el ser humano mismo, ¿no? A su pensamiento, que podría estar como campo de la tecnología, de la filosofía, ¿no? Que ya es un terreno que uno no soy especialista para nada, ¿no? Yo creo que siempre uno trata de leer cada vez más. Por ese lado, yo digo que por ahí es el espacio a generar, para mi inquietud, sería el que estaría faltando. Pero obviamente que después hay en el contexto de cada instituto una necesidad, ¿no? Yo, consulta. Sí. Nosotros ahora, en primer año, ahora 2 años atrás, fuimos a Villa María. Si alguno participó, no me acuerdo de acá que están presentes. Ahí donde está la carrera de educación tecnológica. Con Escuela Proa. No, fuimos con
Ah, al En ese, Congreso, sí, fuimos al Congreso con la Sí, profe sí, perdón. Bastonero en esa época. Sí. Y bueno, se hablaba de que, bueno, vimos toda la parte de tecnología, después había distintos talleres, y que los profesores de tecnología vamos a tener que aprender a programar. Yo tomé una de las charlas de Arduino, dentro de todo manejo, pero entonces, o sea, usted está diciendo que tenemos que tener la filosofía, pero si nos van a pedir la parte computacional, la parte lógica, o sea, yo estudié técnico en electrónica y sé que la parte lógica, por supuesto, es importante. Entonces, ¿cómo abordamos todo esto que nos van a pedir más adelante si no vamos a tener las herramientas o que nos eduquen de ese conocimiento, ¿no? Nos formen. A ver, yo creo que eso es Porque también se habló de robótica, se habló de Arduino, se habló de programación. Sí, se habla de se habló o sea, nos van pidiendo y nos vamos quedando siempre atrasados. Pero esos son recursos. Claro. Sí, está bien, pero o sea, si no capacitan y empiezan a dirigir sobre eso, uno se tiene que capacitar aparte. No, lo que pasa es que a veces hay que, yo digo siempre, saber hacer una lectura de lo que realmente se persigue en el fondo, de trasfondo, ¿no? Lo que está escrito entre líneas. Cuando tenemos cerca formaciones de nivel superior universitario, en carreras de ingeniería en sistemas, de programación, obviamente, de carrera de electrónica, hay muchos que alientan a que educación tecnológica se enseñe programación y cosas, porque comienza a ser un campo de acción también, ¿no? Porque no nos olvidemos que un ingeniero con un trayecto pedagógico puede dar clases. Entonces también es una manera de buscar un espacio, y esto es una apreciación muy personal, ¿no? Es una manera de buscar clase, de dar clase también. Entonces, tiramos para que educación tecnológica pueda dar lugar ya no al profe de tecnología, o al profe de educación tecnológica, sino al analista, programador, al ingeniero en sistema. No lo están pensando para que nosotros desde el profesorado de educación tecnológica aprendamos a programar. Ese es mi punto de vista. Lo mismo que si ustedes leen de Mar de Bries las configuraciones de la enseñanza de la tecnología o de la educación tecnológica, dependiendo del país, una puede ser una mirada CTS, que es la adoptada generalmente por el profesorado de educación tecnológica. Después existe otro enfoque que es más centrado en la tecnología de punta o la tecnología avanzada. Hay otro enfoque que es más centrado en el diseño. Y yo en ese lugar, yo digo como diseñador industrial, es para mí mi campo de acción. Pero digo, no debo confundir este espacio con lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, es una cuestión de y que pasa mucho hoy, porque me plantean muchos estudiantes respecto a lo que está aconteciendo hoy de la unidad pedagógica en las escuelas técnicas, con dibujo técnico y con los talleres. Entonces, cuando me dicen, no, pero tenemos que enseñar dibujo técnico, y yo digo, pero ustedes ven sistema de representación y comunicación. Pueden hacerlo. ¿Pero por qué? Y porque un tecnólogo, cuando se sienta a resolver un problema, utiliza esos lenguajes, se comunica de esa manera. Y desde ese punto de vista hay que verlo en esta unidad integrada, ¿no? Es decir, donde el operario del taller o el docente que viene del taller vendría a ser el caso del técnico, ¿no? Aquel que ejecuta una técnica. Y en el caso del tecnólogo es aquel que piensa la solución yendo un poquito más allá de la técnica, sino del análisis del contexto, del entorno, y obviamente no necesita ir sí o sí, como en algún momento se planteó en educación tecnológica, la maqueta sí o sí, y que por ahí en algunas conversaciones con el ingeniero Albert nos reía, ¿no? Porque visitaba una escuela y la directora le decía,
¿Vio, ingeniero, las maquetas? ¿Vio qué lindas? Sí, pero ¿para qué le hicieron? ¿Vio qué lindas las maquetas, no? Sí, bueno, pero ¿para qué le hicieron? Mire qué lindas las maquetas, los chicos cómo se esmeran en hacer la maqueta. Y entonces, el hecho era de que el tecnólogo no es que realiza algo directo, sí utiliza o general, puede llegar a una maqueta, sea un arquitecto, sea en mi campo del diseño industrial o en el diseño gráfico, ¿no? Maquetar cómo va a quedar la portada de un libro o de una revista, hace una maqueta, pero es una manera de comunicar la idea que tiene de solución al problema. Y eso lo hace todo el tecnólogo, el ingeniero también. Se sienta, analiza, mide, hace unos croquis, vuelve a medir, en algunos casos ensaya un prototipo. Es una manera, ¿y por qué no podemos participar en esa unidad académica dándole esa mirada y dándole la mirada de educación tecnológica? Es decir, ¿qué necesidad se va a satisfacer? ¿Por qué selecciona este material? ¿Por qué no otro? ¿Cuáles son? ¿Qué nos lleva a adoptar esta solución y no otra? Que la mirada desde la educación tecnológica en el campo de las escuelas técnicas y trabajando con el profe y bueno, los lenguajes, el dibujo técnico es uno de los lenguajes que como profes de educación tecnológica debemos manejar. La aplicación de las normas, en este caso deberíamos hacer las normas IRAM, ¿no? Como dentro del Estado argentino. Pero, y de ahí, el tecnólogo le pasa al operario, al técnico, que es el que realiza el producto o materializa esa idea. Entonces, tranquilamente podemos ubicarnos. El hecho es no perder, en mi opinión, es no perder el sentido de la educación tecnológica, que es de formar ciudadanos críticos respecto a la tecnología, ¿no? Y romper esto de la tecnofobia y de la tecnofilia, ¿no? O sea, los dos extremos. Aquel que, no, la tecnología no, una fobia, ¿no? No, la tecnología no. Se rehúsa, se niega a la tecnología. Y aquel que utiliza la tecnología porque es tecnológico, es nuevo, es bueno. No. Los dos extremos. Porque también nos pasa a nosotros en la docencia. Apareció un programa nuevo, apareció una aplicación nueva para enseñar. Se aplica en la educación. No, yo la voy a bajar, la voy a instalar y voy a dar clase con eso. Y a veces dan clase o terminan haciendo lo que la aplicación o el programa les permite y enseñan eso. Y no utilizar el programa o la aplicación para lo que ellos querían enseñar si les era útil. Fíjense que eso surge de la formación de la educación tecnológica, ¿no? Es decir, ¿qué producto selecciono? En este caso, para enseñar. ¿Qué me enseña? ¿Qué voy a explicar? A ver, y en este caso nosotros en la docencia tenemos que generar acuerdos. Imagínense a ustedes como docentes con 35 alumnos o 40 en un aula, donde cada uno usa una aplicación distinta. Y por ahí hay alguien que ha sido alumno mío hace poco y se va a reír. Por decir, entonces yo recibo todos los trabajos. Entonces uno me dice, no, instale el Canva para poder verle la infografía que yo le hice. El otro instale tal cosa para ver. Y yo tengo que corregir 30 trabajos. Entonces, es decir, en la selección de tecnología vemos cuál es la más adecuada, primero y principal, y aquella que nos permite generar un producto final independientemente de eso. Si no, a ver, trabajamos con esa tecnología todos o terminamos esclavos de esa tecnología. Es decir, ¿por qué? Y porque es libre. Sí, es gratis para que yo la use, pero el producto que yo genero es de uso común. Y no lo puedo disponer, como en este caso yo digo una infografía, es decir, manejarlo yo después como una imagen JPG, PNG o la extensión que se me pida y enviarla por otra parte, para que alguien la vea con el visualizador de la computadora, cualquiera de Microsoft o cualquier otro sistema que tenga instalado, visualice esa imagen.
sino que está pegada a la aplicación o al software que yo lo utilicé. Entonces es una dependencia tecnológica. Otro tema de educación tecnológica, y podemos hablar un montón. Pero yo no sé si iba por ahí las respuestas que buscaban. Sí, sí. Con la escuela técnica, yo creo que podemos hacer una clase de educación tecnológica conjuntamente con el profe de taller, con el profe de dibujo. Excelente. Gaby lo está haciendo, creo. Gaby lo hace. Excelente. ¿Por qué? Porque yo le doy sentido a la educación tecnológica. No sé qué autores han estado trabajando hasta ahora a través de educación tecnológica primer año, después de las didácticas específicas, pero pasa por ahí. ¿Qué es lo que pueden conversar hoy con Susana Leliva, con el ingeniero Marpegán, con el mismo César Vinieski, con Silvina Horta Klein? Quiere decir, educación tecnológica. Después viene Mario Sivi, que vez pasada participábamos en un conversatorio, ¿no? Es decir, donde él sí viene del campo de la programación y de la informática, y bueno, insiste que tiene que aprender a programar, y me parece que, yo creo que es muy difícil que todos aprendamos a hacer todo. Y pensemos que las distintas ramas de la tecnología, como un docente de educación tecnológica, si no va por aquello que es común a todas, deberíamos ser ingenieros, arquitectos, contadores, de cada uno de los tecnólogos propios de cada rama, ¿no? De la tecnología, para ser profe de educación tecnológica. Sería muy, muy complicado, en lo que nosotros tratamos de formar un ciudadano crítico que analice, que entienda que por cada producto hay procesos, hay materiales, de dónde se sacan, de dónde vienen, por qué se seleccionan. Y también la parte de entender de que cuántas cosas nosotros las consumimos porque hay una propaganda, hay una publicidad que nos lleva a o que nos motiva a. Y por ahí yo suelo utilizar un videíto, ¿no? de Annie Leonard, la autora de un libro muy lindo que es La historia de las cosas, y donde ella en una representación gráfica muy sencilla plantea toda una clase de educación tecnológica que tiene que ver con el hecho del consumo, ¿no? De aquel que va y todo su esfuerzo de trabajo llega a casa, mira la televisión, ve las propagandas, sale a comprar y como ha comprado demasiado tiene que trabajar más y va y se sienta en su momento odioso ante el televisor y vuelve a absorber publicidad y vuelve a salir a comprar y mueve la rueda del capitalismo, ¿no? Del consumo, que es donde hay quienes logran grandes dividendos y hay otros que van dejando todo el minuto de ese tiempo, ¿no? Pensar que en algún momento el paradigma era 8 horas de ocio, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y conformaban las 24 horas del día. Y hoy la sociedad en algún momento se ve con cuántas horas de trabajo. ¿Y cuál fue lo que se dejó de lado? Y el ocio y a veces parte del descanso, ¿no? Detrás de ese consumo por tener, ¿no? Y las cuestiones de estatus, de ubicación social, ¿no? Todo detrás movido por la tecnología, ¿no? Por los productos tecnológicos que a veces queremos alcanzar. Entonces sería importante la filosofía, la filosofía de la tecnología cuando hablamos entonces por lo que dijo, de que hace referencia a la naturaleza de las cosas o el porqué de las cosas. Me parece que sería una materia por ahí interesante, pensando en hacer un análisis y comprensión de poder comprender técnicas de máquinas o artefactos, sobre todo cuando hablamos... El por qué surgen los artefactos, a qué vienen por qué el ser humano busca el hecho de transferir a la máquina en un primer momento el esfuerzo, ¿no?
Pensemos que la máquina a vapor, todo el primer desarrollo de la primera revolución tecnológica era reemplazar el esfuerzo humano por la máquina, ¿no? Que lo hiciera la máquina. Después, el advenimiento de la electricidad y todo, y la última revolución, después una revolución posterior que viene a traer ya los comandos, ¿no? La automatización. Ya el hombre liberarse de algunas decisiones básicas y transferírsela a la máquina. Y hoy va en busca de ¿qué? De la inteligencia artificial, donde trata de transferirle a la máquina la toma de decisiones. Claro. También hay que pensarlo, ¿no? Claro. Y además, pensando en esto de la formación que vamos a tener en ser profesores de educación tecnológica, en tener una formación para poder brindar a los estudiantes que sean ciudadanos críticos con respecto a lo que es la tecnología también, pensándolo por ese lado. Así es. Yo trabajo mucho con un autor mexicano, el doctor García Córdoba, donde él dice la tecnología es, yo lo simplifico, ¿no? Él lo da con un desarrollo más académico, ¿no? Entonces lo digo más al llano, digo, la tecnología es como una moneda, ¿no? Tiene dos caras. Una positiva, pero la otra negativa. Pero esa cara negativa nadie la muestra. Todo el mundo, si va a vender, acá haciendo una analogía, ¿no? La tecnología como producto, todo el mundo va a destacar lo bueno de ese producto. No va a destacar lo malo. Porque si no, no lo podría vender. Entonces, yo creo que formar ciudadanos críticos significa eso, ¿no? Decir, a ver, no tengamos fobia a la tecnología, pero tampoco vayamos al otro extremo. Analicémosla. Veamos qué hay detrás de esa tecnología, si es conveniente. Es decir, a ver, hay pueblos que detrás de una tecnología como han sido los herbicidas, el glifosato, para algunos sumamente beneficiosos en quintales, ¿eh? En mayor quintales por su superficie de campo, pero para otros, ¿qué ha significado? Cáncer. Entonces, hay tecnologías que, o sea, tienen lo bueno y lo malo, entonces hay que saber lograr un equilibrio. Por eso tenemos que formar ciudadanos pensando que van a ser parte de la toma de decisiones políticas, ¿no? En algunos casos, ¿quién no lo dice? Entonces, y pensar que educación tecnológica es un espacio de formación general. Un espacio de formación general, no es formación específica, digamos, en el campo de la primaria y del inicial y del secundario. Es una materia de formación general. Obviamente que en el ámbito de las escuelas técnicas siempre estuvo en la puja de que fuera un espacio más de enseñar la especialidad que tenía la escuela. Yo he sido docente del nivel medio y bueno, esa era la gran puja permanente de que orientara todos los trabajos. Y si hoy pensamos, está bien, la ley cambió, ¿no? Desde la obligatoriedad hasta tercer año del secundario, hoy se extendió hasta el final del ciclo del nivel medio, pero en aquel momento la obligatoriedad era hasta los 15 años. Y después ese estudiante podía seguir o no la especialidad que tuviera en las escuelas técnicas. Yo, porque he dado clases en escuelas técnicas, podía seguir o no alguna especialidad que tuviese o no ahí. Entonces, yo creo que educación tecnológica puede ser un espacio que despierte vocaciones para distintos campos. Campos de aquellos de lo denominado tecnologías blandas o de las tecnologías duras, puede ayudar a generar en el estudiante una decisión, ¿no? De hacia dónde ir, ¿no? En su formación después, en la parte técnica específica o no. Entonces, porque ya que ahora que está volviendo, ¿no? Por un lado la escuela
más de formación general, por así decirlo, y también por otro lado las técnicas, ¿no? Ya la vuelta a la escuela técnica como otrora lo fue. No sé si tanto, igual, pero bueno, trata de serlo, ¿no? Así que es para pensar. No tan parecida, tal vez no con la misma formación técnica que tenían antes. Me parece que ahora está más enfocado. No tuve la posibilidad, digamos, de transitar una escuela técnica donde generalmente estaban los MEP en distintas áreas, pero creo que era mucho más técnica antes. Me parece Sí, que ahora y en ese caso, cuando tengo oportunidad, yo digo que la transité como alumno y la transité como maestro en ciencias prácticas. Y yo diría, todos dicen, tenemos que volver a la escuela técnica. Y yo en algunos casos les digo que no. Tenemos que ir a una escuela tecnológica. Porque nosotros en primero, segundo, tercer año nos llegaba un planito que a veces estaba amarillo, ¿no? Ya de los años que tenía para hacer un martillito o para hacer quienes transitaron la técnica me van a entender. O la lima. O la lima. Bueno. Qué locura. Y yo hoy plantearía el desafío más tecnológico, es decir, tenemos que generar un producto para esta necesidad. ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué técnica? ¿Qué máquina vamos a usar? ¿Cómo lo resolvemos con lo que hay acá dentro del taller de la escuela? Y sería un pensamiento más tecnológico, no meramente repetitivo de una técnica. No académico. Que en su momento fue buena. Lo que sí... ¿Por qué? Pues se pensaba formar un operario para las fábricas. Las escuelas técnicas todas tuvieron una vinculación muy fuerte con el sector industrial. Y lo siguen teniendo. Y lo sigue teniendo. Pero hoy pensémosla un poquito más, ¿no? Esto ya que está esa semilla del emprendimiento dando vuelta y muchas cosas. Sí, por ahí lo que yo como estudiante y como docente ahora en la escuela técnica, y bueno, trabajo por mi cuenta en distintas industrias de acá, veo chicos que a veces les cuesta leer un plano. Y digo, la escuela técnica eso no puede ser, porque leer un plano en una industria, vos si saliste técnico, tenés que manejarlo. O sea, hay cosas que a veces nos vamos a los extremos. Antes era como dice usted, muy técnica, y a veces nos vamos a otro extremo. O sea, hay cosas que no son negociables. Desde mi punto de vista, siendo un técnico, si vos entras a una empresa metalúrgica, como tenemos acá, tenemos 4 empresas metalúrgicas, no puede ser que un chico no esté leyendo un plan. No, más orientación a la técnica que tenemos, hay dos especialidades, pero la parte, digamos, de mecanizado. Y no tan solo acá, porque tengo compañeros también de otro lado y pasa eso, o sea, hay cosas que había que recatar y cosas, como dice usted, dejar, por supuesto. No podemos estar con una lima o con un martillo, ya fue. Pero hay cosas que, desde mi punto de vista, no son negociables en la parte técnica. Tiene que ver también con la selección de docentes a veces. Mal que nos pese a nosotros. A ver, yo creo que en el caso de ustedes se están formando para ser docentes de educación tecnológica. Y tenemos que preocuparnos, yo digo siempre, ¿no? De ser, optimizarnos y capacitarnos todo lo que se pueda, pero en educación tecnológica. Por eso a mí me hace ruido que también a veces se nos plantee que tengamos que dar programación, informática, robótica. Y cuando sabemos que por ahí, no es que yo esté en contra, pero a ver, las netbooks vinieron a la escuela y hoy... ¿Quién habla en las netbooks de Conectar Igualdad? ¿Qué pasó? Siguen vigentes. ¿Qué pasó en muchas escuelas que ya llegaron los kits de robótica? Se dañó uno y ahí quedaron. Son modas. Es decir, como decir, utilizar las zapatillas de tal color o hacer... A ver. También tiene que ver la política, ¿no? Bueno, en ese terreno no me voy a meter. No, por eso, o sea... se cortaron, siguieron, o sea, no tenemos una continuidad a nivel político de decir vamos a seguir por este rumbo.
Sacando Yo quien creo- sea el partido Sí, político, ¿no? Sí. Y bueno, pero a ver, dentro de la formación también creo que hay que hacer lo mismo, ¿no? Es decir, hacia dónde queremos formar, qué queremos formar, y si yo soy docente de una formación general, estoy dentro de la formación general y no puedo irme o correrme por gusto, por afinidad, como yo decía recién, hacia el diseño industrial, en mi caso, porque también es una tecnología, una forma de mirar la tecnología. Es decir, tengo que entender y analizar de que es una formación, es un campo de formación general. Y ahí debo apuntar, y para eso tengo que formarlos a los estudiantes. Y bueno, pues sí, la educación tecnológica trae muchísimas satisfacciones y da para hablar más de 1 hora y media. Yo quiero más que hablar, yo quiero a ver que me pregunten, a ver algunas preguntas puntuales que quieren. Bueno, creo que sigo yo, ¿no? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Tamara, yo soy como una infiltrada, yo soy abogada y soy estudiante también del profesorado de Educación Tecnológica en el Instituto de Formación Docente Victoria Ocampo. Había dicho todo el tiempo. Bueno, la pregunta sería la siguiente, en base a este diseño curricular, ¿no? del profesorado de Educación Tecnológica, para el mismo, ¿se tuvo en consideración los diseños curriculares de nivel primario y de nivel secundario? No, porque como nos pasa por muchas cuestiones de la otra parte que decíamos no vamos a hablar. Claro. Se conformaron equipos de trabajo que ni uno sabía la existencia. A ver, lo digo, ¿no? Más allá de que si alguien vuelve a Córdoba me va a tirar las orejas. Pero, a ver, desconocíamos uno de la existencia del otro. Claro. Y si hay algo que yo después reclamé, decir, a ver, si estaban trabajando en el de inicial, en el de primaria, Exacto. ¿por qué no trabajamos mancomunados para saber qué docente íbamos a formar para lo que se pretendía después? Claro. Pero las divisiones internas llevaron a eso, ¿no? De que se trabajara con un equipo que dependía de la Secretaría de Igualdad y Calidad Educativa, por un lado para inicial, primaria y secundaria básica, donde ninguno de los referentes de educación tecnológica de la provincia de Córdoba había sido convocado. Muy contrario, si ustedes leen el diseño curricular de media, cuando dice consulta a referentes, porque nos llegó una vez un correo electrónico haciéndonos una consulta, obviamente que de lo que se respondió en esos correos, tanto con quien he tenido la oportunidad de hablar, con Susana Liva, con ya extinto Aquiles Gay en su momento, o sea, nada de eso fue tenido en cuenta. Sí fue tenido en cuenta nuestro nombre, al final de todo, cuando leemos la letra chiquita, ¿no? De los, ahí como quien dice en las películas, los créditos, ahí aparecen los nombres, nuestros nombres, de que habíamos sido consultados. ¿De qué manera se nos consultó? Con un correo electrónico. Esa fue toda la comunicación que hubo. Esa fue toda la participación. Después sí figuramos que fuimos consultados en el cuando ya estaba todo, obviamente, todo ya definido. Todo listo, era como... Claro, y yo creo que fue el gran problema, ¿no? De que hoy exista esa dicotomía o ese alejamiento en muchos casos con el diseño curricular de la provincia de Córdoba, ¿no? Y que tiene su falencia, yo digo siempre, en la forma de interpretarlo, porque está tan dividido que da la sensación de que cada espacio, sea los medios técnicos, sea de los 3 ejes en que está dividido, como si se pudiera trabajar cada uno en particular, ¿no? Y yo creo que es meramente a los efectos de ordenarlos que se puede dividir. Pero después hay que trabajar, el tercer eje, que es de la vinculación, hay que trabajarlo en forma conjunta con los otros dos, para que tenga realmente sentido. Para que tenga realmente sentido. ¿Sí? En la escuela donde trabajo, el último eje se trabaja en vinculación con proceso tecnológico y medios técnicos. ¿Sí? O sea, hay una vinculación que se realiza. La escuela está bajo el nuevo régimen académico
y unidad técnica pedagógica que funciona en el ciclo básico, se hace mucho hincapié en esto de lo que decía antes, que la escuela técnica tiene que ser más que escuela técnica, una escuela tecnológica. El director hace mucho hincapié que tecnología debe ser como el eje del ciclo básico en esto de UTP, y que trabajar de forma integrada lo que es con dibujo técnico, mecanizado, electricidad y computación. Y bueno, se trabaja en todo análisis de producto. Este año en desglosar, por ejemplo, de lo general a lo particular un producto para poder entender y comprender el porqué del funcionamiento de determinadas cosas o por qué se creó determinado objeto, y el tema de los materiales, de dónde vienen, y bueno, cada uno, pero las planificaciones son aprendizaje basado en proyecto y de manera totalmente integrada. Sí. No es tarea fácil, pero no. bueno. Y para educación tecnológica yo diría la parte más difícil es no quedar en el análisis del producto por el producto mismo. No. Si alguien toma, a ver, esa descripción de los pasos, ¿no? Para el análisis, no sé cuál han visto ustedes, de Aquiles Gay o de lo que da los materiales del INET, los pasos, ¿no? Para analizar el producto. ¿Cuál es el paso más difícil del análisis de objeto, del análisis del producto? O para hacerlo más fácil, ¿cuáles son los pasos que siempre se hacen? La parte de la morfología. La parte de la morfología, la función, por ahí la parte histórica. ¿No sería como decir los distintos análisis que se hacen del producto? El análisis del costo, ¿no? Digamos, el costo-beneficio, o el análisis comparativo de costo del producto. Pero generalmente el que menos se hace, que es el central para educación tecnológica, es el último paso. Es la reconstrucción histórica de por qué ese producto está ahí. Y qué impacto causa en la sociedad también, ¿no? Es que ahí se va a analizar todo. Ese es el verdadero paso que muy pocas veces se realiza, es ese último, es decir, la reconstrucción histórica. ¿Por qué este producto vino a desarrollarse o hacerse acá? O se incorporó, porque puede ser un producto importado. Entonces estaría bueno empezar al revés, con esa pregunta. Yo creo que sí, que habría que invertir el paso, digamos, asemejando a lo que es el inversa, que general, bueno, Aquiles lo plantea como inverso el hecho del proyecto tecnológico, ¿no? ¿Qué analizamos en el producto? Yo digo a veces en los alumnos, digo, a ver, lograr la señalización de un cruce de calles, ¿es lo mismo en cualquier parte de la ciudad? No. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué? Poner un cartel en una esquina y poner en la otra es lo mismo, siempre y cuando coinciden las manos. El flujo vehicular, tipo de vehicular, cantidad de peatones distintas, ¿cuál es el flujo fundamentalmente de peatones, de vehículos, de qué tipos de vehículos? Va a cambiar. Yo no puedo poner un semáforo que dure tanta cantidad de segundos en una esquina altamente fluida como lo puedo hacer en otra que es menos fluida. O sea, la programación de los semáforos, la de los cortes, los cruces de calles, para el peatón, para esto, todo, va a ser completamente distinto en un lugar que en el otro. La situación problemática es la misma. La resolución tecnológica es distinta. Va a ser parecida, pero no la misma. Pero usted dijo señalización, ¿eh? No dijo... Sí, indicación de una calle, toda la señalización. La señalización del semáforo. El semáforo es una señal. El semáforo es una señal que me habilita o no el paso. Bueno, a ver, en donde, no sé, como acá en Villa María, ¿no? Que el semáforo peatón brilla por su ausencia, en la mayoría de los casos.
Y hay alguien que se le ocurrió poner del lado que viene el auto todos los semáforos para que el auto se vaya más atrás. El auto no se va más atrás. Entonces, miran, todos se asoman al espejo, al vidrio de delante, ¿no? Al parabrisas, y miran el semáforo. Y el que tiene que cruzar va adivinando según las caras de que está en el auto si se tiene que apurar o no para cruzar porque no hay un semáforo. Cuando si está del otro lado, el que va a cruzar caminando puede ver si está en verde, en amarillo, si le queda tiempo. Una solución tecnológica, ¿no? Que hay que analizar el contexto y no en todos los lugares se analiza el contexto. Yo puedo ponerme a fabricar ahí en Noetinger, a ver, es un polo metalmecánico por excelencia. No me, no me podría fabricar muebles de madera. Porque quizás yo pueda utilizar alguna de las máquinas, herramientas que tienen todo el plantel industrial de ahí para procesar la madera. Pero la madera tendría que traerla desde el norte hasta acá. O sea, cuántas cosas que hacen, porque la tecnología no es solamente el hecho del conocimiento técnico o tecnológico que se tenga, sino todo el entorno socioeconómico, sociocultural, el hecho de tener una mirada completamente holística. Y acá es la gran diferencia con la mirada científica, donde la mirada científica se focaliza en algo para analizarlo en profundidad, al detalle. La mirada tecnológica es una mirada muy amplia de muchos factores que hacen de que se pueda o no desarrollar determinada solución. Por eso la tecnología es propia de cada lugar. Y el gran problema que tenemos a veces como argentinos es que importamos tecnología y la tratamos de adaptar de la mejor manera posible. Y a veces no. Por eso hice referencia por ahí al principio al todo por 2 pesos, ¿no? Cuántas de esas cosas terminaron siendo utilizadas para lo cual fueron creadas. O le generamos nosotros una nueva función, porque ya que lo teníamos que darle algún uso. Profesor, una última pregunta de mi parte. Analizando la educación y el sistema educativo en la actualidad debido al COVID, a la pandemia que nos ha obligado a cambiar nuestra forma de vida en cierta manera, ¿considera que se puede hacer una nueva forma de enseñanza? Qué pregunta, ¿no? Es la que se hacen todos, ¿no? Es decir, ¿cómo resolvemos esto? Hay muchas cuestiones que hacen al acto académico y que tiene que ver con la parte de comunicación y fundamentalmente con la comunicación no verbal. ¿Ah? Entonces, todo eso detrás de la pantalla se ha perdido. Queda solamente el gesto de lo que alcanzo a ver. Siempre y cuando el nivel de señal que tengamos de internet sea bueno y no nos obligue a apagar las cámaras, porque ahí, ¿qué pasa? Perdemos todo. Si yo en este momento hago esto y apago la cámara, claro, todos los gestos o todo lo que yo trato de comunicarle a ustedes se pierde más del 50%. Entonces, todavía nosotros no hemos podido reemplazar con la tecnología u organizarnos con la tecnología disponible, porque si estas clases nosotros las mediáramos desde un estudio de televisión, ¿no? Casero, ¿no? Pero donde tenemos alguien que esté en el switcher para ponchar si la cámara que nos sigue a nosotros, ¿no? 2 camaritas de casa, ¿no? Con una máquina de foto transformada, las cámaras digitales, ¿no? Transformadas, una nos sigue a nosotros y otra enfoque el pizarrón o aquel apoyo o el lugar donde proyectamos nosotros con un proyector multimedia, lo mismo que haríamos en el aula, nos está filmando en directo y nos va transmitiendo por un canal de YouTube, que en algunos casos, y algunas universidades principalmente lo han hecho, sí se asemeja más a la clase que tenemos presencial. Aunque algunas cosas se pierden, pero
Y esto tiene que ver también mucho con la edad de quién es el estudiante que tenemos. Con los niños se requiere de una proximidad, de una cuestión del afecto y muchos otros factores que hoy a través de la cámara se ha vuelto mucho más frío. Esto es una apreciación muy personal, ¿no? Sí. Que es lo que nos aleja y nos dificulta el dictado de las clases a través de las plataformas de videoconferencia. Sí, esta es una pregunta muy, muy subjetiva, por eso personalmente me interesaba su opinión al respecto, porque la idea es poder analizarlo de diferentes perspectivas. Yo lo he notado el año pasado, para mí ha resultado mucho más fácil con aquellos alumnos que ya veníamos, en los cuales yo los volví a encontrar, ya nos conocíamos de otros espacios curriculares y el vínculo comunicacional era distinto a lo que me está pasando hoy con aquellos que han ingresado a cursar mi espacio de primer año, donde yo no he tenido ningún tipo de contacto en un espacio físico de aula. Porque los de primero del año pasado nosotros alcanzamos a dar lo que es el oficio docente, el oficio de enseñar. Dimos una introducción pequeña, por lo menos nos vimos, nos conocimos, interactuamos en 2 o 3 clases, y eso fue no lo suficiente, pero por lo menos facilitó el vínculo después a través de la pantalla. Cosa que este año me está resultando mucho más difícil con aquellas personas que no hemos tenido ningún tipo de contacto en el ámbito de la institución. Estamos conociéndonos a través de la virtualidad, nada más. Entonces yo digo que hay cosas que se pueden suplantar y hay otras cosas que nos va a costar, dependiendo de la capacidad que tengamos personales, porque se nos ha transferido a cada uno de los docentes, ¿no? Esa responsabilidad de suplir lo tecnológico para el dictado de clase. Y después de la capacidad de algunos institutos que hay que han generado una especie de aulas para que el docente dicte, y bueno, en esos casos ahí sí ha sido menor el impacto, pero creo que el impacto sigue estando. Dificulta mucho. Y acá vemos que la tecnología comienza a tener límites también. Exacto. En donde tenemos que remarcar que la presencialidad sigue siendo en cierta medida muy esencial también. Sí. Muchas gracias. No hay por qué. Bueno, José Luis, un gusto escucharlo, como siempre, muy enriquecedor sus conocimientos. No sé si Karina, Florencia quieren hacer algún comentario que cada uno de José Luis. La verdad que bueno, ya José Luis te vamos a traer para un congreso. Esperemos que poder compartir un espacio físico y bueno, y que nos cuentes más sobre tus conocimientos, tus saberes y tus planes. Así que bueno, Karina, Florencia, ¿alguna pregunta? Empiezo yo, si querés, Flor. Bueno, la verdad que en primer lugar me pareció muy interesante la entrevista. Muy interesante y por eso pensando un montón y bueno, anotando algunos libros que por ahí creo como interesante que necesito leer. Hace mucho ruido tu micrófono, Lisandro. Decía que, bueno, que me pareció como muy interesante la entrevista, muy rica, bueno, y me quedo pensando como en muchas cosas de las cuales, bueno, necesito leer mucho. Tomé nota de un autor que es Darío Sandrone, por esto que usted nos dice acerca de la filosofía de la tecnología. Apunté ese autor, digamos, como para ver, bueno, y otros también, ¿no? Que ya los conocíamos, porque Lisandro, la verdad que también mientras lo escuchaba, digo, Lisandro está muy actualizado y muy
muy formado en esto, que ya nos fue tirando un montón de ideas y nombrando a estos autores. Así que bueno, desde ya de mi lugar de la coordinación, que por ahí tiene que ver un poco a veces con esto de acompañar a los estudiantes y también pensar junto a la directora los contenidos del diseño, bueno, todos sus aportes son muy bienvenidos porque somos nuevos en esto, es una carrera que estamos construyendo y aprendiendo día a día. Así que muchas gracias. De mi parte, agradecerles. Yo quedo a disposición del instituto, a disposición de Lisandro para lo que necesite. Se pueden establecer contacto con quienes tuvieron la responsabilidad de escribir los contenidos mínimos de cada uno de los espacios que forman parte del diseño curricular, porque estoy en contacto con ellos. Hay gente de distintos puntos del país, desde Mendoza, todo lo que son los espacios específicos de todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, desarrollo económico y toda la parte tecnológica, de investigación e innovación, que lo ha escrito un investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, el diseñador industrial Roberto Tomasiello, el trabajo de, bueno, en el caso de todo lo que es la didáctica, y ustedes tienen a través de Lisandro el contacto con la querida Susana Leliva desde Córdoba, que fue quien trabajó en la escritura de educación tecnológica, de las didácticas específicas, no tanto de didáctica de la educación tecnológica 1 y 2. En mi caso, yo he tenido la escritura de lo que es sistema de representación y comunicación y aula taller, que es un espacio que tienen que generar en cuarto año, aula taller de educación tecnológica. Y bueno, y así otros autores, ¿no? Desde el mismo Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Quedo a disposición de contactarlos con alguno de los referentes. Yo, permítanme correrme de ese lugar, no me considero referente, y se lo decía a Lisandro, le digo, una mochila grande. Yo creo que me denomino yo un apasionado por la educación tecnológica, un espacio que vengo defendiendo, ¿no? Y trabajando por él, ¿no? Tratando de hacer lo que esté a mi alcance como aporte, ¿no? A la educación tecnológica desde ya hace muchos años. Y reitero, a disposición de Lisandro y del instituto para lo que crean ustedes que yo pueda aportarles. Y si necesitan después comunicarse con Darío Sandrone, me lo hacen saber y los pongo en contacto con Darío. Porque una de las cosas que teníamos pensado era trabajar hacer una charla sobre la filosofía de la tecnología, y junto con quien hoy dirige el espacio Cielo y Tierra que funciona en Córdoba, en lo que era la antigua Casa de Gobierno. Es un doctor un doctor en astronomía, y realmente sin ser del palo, ¿no? Como decimos por ahí, he tenido la posibilidad que entre los dos han dado una clase de educación tecnológica en 45 minutos, que es decir, me saco el sombrero, y realmente porque nos pasearon por todo, ¿no? Desde el objeto más sencillo hasta el más complicado, ¿no? Entonces nos lleva a ese mundo de objetos y a ese mundo de la tecnología. Así que, bueno, a disposición para cuando lo necesiten, solamente a través de Lisandro se comunican, y agradecerles esta posibilidad de compartir esto que digo siempre, ¿no? Nos apasiona. Bueno, muchísimas gracias porque aunque vos seas muy modesto y digas yo no soy, la realidad es que cuando uno habla del diseño curricular, uno de los primeros nombres que aparecen es el tuyo. Así que para nosotros realmente es un orgullo, un honor
tener a alguien que estuvo participando en la definición del diseño curricular nuevo, hablando de igual a igual y compartiendo todo lo que sabe y compartiendo su tiempo. Así que muchísimas gracias y la verdad que sirve muchísimo este tipo de entrevistas, que Lisandro es un profe nuevo, pero que tiene mucho conocimiento, también es muy apasionado por lo que hace y es muy activo. Entonces nos sacudió, no solo que nos sacudió, todavía estamos ahí como tratando de mantenernos en equilibrio porque, bueno, tiene mucha información, muchas ganas y nos está haciendo entusiasmar a todos realmente. Su pasión la transmite y creo que todos los estudiantes también lo están sintiendo. Valoro muchísimo este espacio, y bueno, contar con tu presencia. Te agradezco muchísimo la predisposición. Muchísimas gracias. Para cuando ustedes lo requieran, se comunican. Bueno. Este es el canal. Yo ahí le voy a dejar a través de Lisandro el contacto y quedamos hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por este espacio. A los chicos, a cada uno de los estudiantes, a seguir con ahínco buscar ese ansiado título, ¿no? Y pensar el espacio que cada uno va a ir generando de la educación tecnológica en las aulas, ¿no? El devenir, como decía, citándolo a Eduardo Aberbu, ¿no? El devenir de la educación tecnológica radica en la formación del profesorado. Tal cual. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, profe. Paso con la tecnología, Lisandro, con el micrófono. Para mí ha sido un modelo a seguir y ha sido una persona que ha marcado mucho mi camino como profesor. Así que le agradezco mucho y le mando fuerte abrazo y espero vernos muy pronto y seguir trabajando con usted. Así que ojalá este visito nos libere pronto y nos deje volver a establecer café de por medio, charlas que por ahí se han extendido hasta largas horas, ¿no? De educación tecnológica. Así que bueno, muchísimas gracias. 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 Sí. Nos vemos. Chao, chao.